Hola, buenos días. Un saludo especial a toda la comunidad Inder Santander. Hoy vamos a terminar el tema de circuitos y vamos a empezar con el tema de los test aplicables al baloncesto. Entonces, en la primera parte, la primera charla, hablamos sobre las generalidades, la definición de los circuitos, sus objetivos, las facilidades que permitía en la planeación deportiva o en la planeación de una sesión de entrenamiento. Básicamente hablando de microciclos, ¿sí? Los circuitos y los test se pueden desarrollar de manera física y de manera técnica o combinada, ¿cierto? Entonces vamos a esperar un minutico, vamos a probar el sonido, que se vean bien las diapositivas para empezar con la charla de hoy. Los circuitos que vamos a ver hoy, la parte de circuitos ya es la parte práctica, ¿cierto? Es la práctica, es la parte que podemos utilizar ya en nuestras escuelas de formación, con nuestros equipos, con categorías de los 7 años hasta los 18 años e inclusive con categorías élite. Y los test, en los test vamos a ver más que todo componentes que a veces los entrenadores no manejamos mucho, ¿sí? Que son los componentes físicos, las pruebas físicas. Entonces vamos a esperar un segundito para iniciar con la charla. Ok, vamos a iniciar recordando la definición de circuitos. Un circuito es un sistema de entrenamiento en el cual se combinan ejercicios físicos y técnicos realizados mediante estaciones con intervalos de tiempo definidos. Esta es la única diapositiva que vamos a recopilar de la primera charla para empalmar las dos charlas, ¿ok? Entonces, vemos las 3 palabras remarcadas. Entonces, encontramos que los circuitos es un sistema que debe tener un orden en sus ejercicios. Está compuesta por 6, 7 o 8 ejercicios que deben tener coherencia con el objetivo final del entrenamiento. Recordamos que deben tener objetivos claros, es decir, los ejercicios que se realicen en las estaciones de los circuitos deben ir enfocados a adaptar al deportista a un objetivo final o a un objetivo más profundo al final del entrenamiento. Las estaciones debemos tener en cuenta el espacio con el que contamos, los materiales y los jugadores a los cuales se les va a dar el entrenamiento. Cuando hablamos de intervalos, hablamos de tiempo. Entonces, debemos planear muy bien el tiempo que vamos a darle a la acción, a la rotación y al descanso. ¿Listo? Bueno, entonces, en los circuitos hay algo muy importante. Toda la planeación la debemos hacer basado en algunos ítems, en algunos parámetros. En este caso, el número de jugadores es muy importante conocerlo o tener una aproximación para, en base a ellos o con base a ellos, definir nuestras estaciones, el espacio que vamos a utilizar y la cantidad del material que vamos a requerir. En este caso vamos a trabajar con un número fácil, ¿sí? Que es el número 24. El número 24 de jugadores, 24 jugadores en una cancha no es fácil de trabajarlos, ¿cierto? En la cancha de baloncesto, con 12, 14, 15 jugadores, podemos trabajar bien. Ya con un número superior a 15, ya empezamos a tener problemas con el espacio. Por eso, los circuitos nos brindan una posibilidad y una herramienta importante para desarrollar nuestra sesión de entrenamiento. Si hablamos con el número 24 de jugadores, podemos utilizar 6 estaciones. Las 6 estaciones las podemos acomodar de diferentes formas. Las podemos acomodar dependiendo al tipo de ejercicios que vamos a desarrollar. Por ejemplo, aquí tenemos un espacio para cada aro frontal y tenemos 4 espacios laterales en donde se puede trabajar conducción de balón, ejercicios de velocidad, etc. También podemos utilizar la cancha de otra manera. Si queremos trabajar entradas a la canasta por la línea final, podemos trabajarlo aquí y aquí. Y dejamos 4 estaciones
en donde podemos trabajar con control del balón, manejo del balón, pases y algunos ejercicios físicos. También podemos utilizar este tipo de estaciones, ¿cierto? O sea, distribuir los espacios de esta manera. Aquí en el centro podemos trabajar ejercicios de protección de balón en el dribbling. Tenemos los dos aros y tenemos un espacio largo donde podemos hacer pequeños piques de velocidad, ya sea sin balón o con balón, ¿sí? Y aquí otros dos laterales. Finalmente podemos, además de esto, incluir algunos espacios que encontramos a veces anexos a la cancha. Por ejemplo, unas gradas, una plazoleta, como lo vimos en la primera charla. Listo. Entonces, los circuitos, habíamos dicho que podían ser físicos y técnicos o combinados o mixtos. En la parte física vamos a trabajar ejercicios generales o específicos de las valencias físicas, como son la fuerza, la velocidad, la resistencia, flexibilidad. Podemos trabajar la parte abdominal, pliometría y desplazamientos. Mucho cuidado con estos términos, porque los entrenadores a veces nos creemos que sabemos de todo y no nos asesoramos, y en estos test o circuitos físicos es donde cometemos más errores. Entonces, la pliometría básicamente estudia la reducción del impacto, ¿cierto? Porque trabaja mucho con los saltos, con las repeticiones en movimientos rápidos de pies, ¿sí? Entonces, generalmente utilizamos la escalera, ¿sí? Tenemos conos, tenemos discos, tenemos aros, tenemos vallas y podemos trabajar con cuerdas y otros elementos dependiendo de los recursos que tenga cada club. Entonces, los circuitos físicos podemos adaptarlos. Este es un ejemplo de un circuito físico. Aquí, como les digo, podemos trabajar coordinación o velocidad de pies. Aquí podemos trabajar cambios de dirección, puede ser en slalom, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos, perdón un momentico que hay una llamada. Perdón que ingresó una llamada en este momento. Vamos a trabajar con este mismo material, podemos trabajar un circuito físico y enseguida podemos trabajar un circuito técnico. Entonces, ¿en qué debemos ser muy hábiles? ¿En qué debemos ser muy hábiles? En que este mismo material, sin necesidad de cambiarlo, nos sirve para los dos circuitos. ¿En dónde perdemos tiempo? Recogiendo el material y cambiándolo, ¿cierto? Entonces, si ya distribuimos el material de esta manera, podemos utilizarlo para el circuito físico como para el circuito técnico. Aquí podríamos trabajar en el circuito técnico, podríamos trabajar dribbling con entrada y salida del pie, es decir, trabajando fintas de dribbling, acá. Aquí podemos trabajar cambios de mano, ¿sí? Aquí podemos trabajar desplazamientos adelante, lateral, atrás, lateral. O podemos trabajar adelante, lateral y entrada a la canasta. Acá podemos trabajar movimientos del paso cero, ¿sí? Ejercitar a nuestros chicos en el paso cero. Aquí podemos trabajar cambios de dirección. Podemos hacer cambio de mano, podemos hacer cambio por la espalda, cambio entre las piernas, cambio con reversible. Acá podemos hacer cambios de dirección también. En fin, al planear, cuando planeamos nuestra sesión de entrenamiento, el hecho de que podamos utilizar el mismo material repetidamente nos facilita no perder tiempo, nos facilita que los chicos no se distraigan, porque mientras yo quito el material y lo pongo otra vez de otra manera, perdemos fácilmente 10 minutos, además de que nos toca volver a llamar la atención de nuestros jugadores. ¿Listo? Entonces es un dato importante. Aquí vemos un ejemplo de ejercicios variados en una buena distribución de la cancha. Acá tenemos movimientos físicos y movimientos técnicos. Bien, en este movimiento tenemos, en esta tabla vemos algunos movimientos físicos y algunos movimientos técnicos, como estábamos hablando. Como vamos a trabajar con equipos
en donde tenemos diversidad de recursos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos balones, acá tenemos cuerdas, acá tenemos conos, escaleras, aros. Es muy importante socializar con nuestros jugadores que al finalizar el tiempo de acción de cada estación, el material debe quedar ahí quieto. Es decir, este grupo que rotaría hacia esta posición debe dejar los 4 balones quietos para que el grupo entrante encuentre el material fácilmente y pueda iniciar su actividad. Es decir, estos jugadores están haciendo cuerda, al finalizar su tiempo de acción, dejan su material y pasan a la otra estación. De esa manera hace que el circuito sea bastante fluido, ¿sí? Que no se pierda tiempo y que los jugadores al llegar a una nueva estación tengan el material disponible. Además es importante socializar o informar a los jugadores cuál es la rotación adecuada para que ellos lleven un orden y la sesión de entrenamiento sea fluida. En conclusión, los circuitos debemos tener en cuenta estos 3 aspectos muy importantes, que son base de datos de ejercicios. Todos nosotros, los entrenadores y los profesores de educación física, debemos tener ya sea una agenda, una libreta, una cartilla o base de datos, ya sea en medio magnético o elaborada de cualquier manera, una gran cantidad de ejercicios que podamos aplicar dependiendo en la fase de entrenamiento en la que estemos. No debemos improvisar ejercicios, todo debe ir planeado. Por eso es muy fácil cuando tengo una base de datos ordenada, es decir, ejercicios de dribbling, ejercicios de pases, ejercicios físicos, ejercicios de lanzamientos. Es muy fácil organizar una sesión de entrenamiento, ¿sí? Simplemente tomo uno de acá, uno de acá, uno de acá, que tengan relación y coherencia, como vimos al principio, y nos sirve para armar nuestra sesión de entrenamiento. Asesorarse, indagar, preguntar, no improvisar. Cuando estamos haciendo prácticamente ejercicios físicos, ¿sí? O de pronto inclusive algunos ejercicios técnicos en los cuales tengamos alguna duda, porque nosotros no podemos estar enseñando lo mismo que nos enseñaron hace 20 años, hace 25 años. Todo va cambiando, algunas técnicas, algunas situaciones de juego van modificándose y debemos ir actualizándonos. Por eso no nos debe dar pena preguntar. Si yo voy a hacer un circuito físico, que no me dé pena preguntarle a un preparador físico o a una persona especializada en ese medio qué es lo mejor para que yo deba hacer, qué rutina es favorable para mi equipo, qué cuidados debo tener al realizar esas rutinas. Así como en la parte técnica, no debe darnos pena preguntar, llamar a un compañero, decirle, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Qué consejo me das para esto? Entre más preguntemos, más aprendemos, ¿sí? Listo. Y lo tercero, identificar, documentar, analizar y actuar. Los circuitos nos dan una gran cantidad de datos, que eso lo vimos en la primera charla, y es muy importante estar atentos. ¿Por qué? Digamos que hay un chico que presenta que en su calzado lo desgasta más por un lado que por otro, ¿sí? Que gasta más el zapato del pie izquierdo que el derecho. Que vemos que las piernas tienen una posición que no es la correcta. Si yo, como entrenador, detecto ese pequeño indicio, puedo ayudarle a que ese jugador no vaya a tener unas lesiones graves en el futuro o malformaciones en su conducta física, ¿sí? O en sus desplazamientos o problemas que van a limitar su desarrollo como persona o como jugador. Entonces, si yo identifico eso, yo identifico una mala postura, yo identifico cualquier síntoma que me permita ayudar a que no se desarrollen situaciones complejas a futuro, ya pueden ser inclusive de conductas, porque si estoy haciendo un circuito y noto que un jugador tiene una mala conducta, un mal ambiente, se expresa más con sus compañeros, pues yo debo detener eso pronto, ¿sí? Entonces, identificar,
documentar, escribir, que no nos dé pereza volver a escribir. Todo lo hacemos así. O a veces copiamos y pegamos. Es muy importante. Yo en eso sí soy muy anticuado. Yo anoto mucho a mano, ¿sí? Porque eso me hace a mí tener un doble aprendizaje. Al escribir voy mecanizando lo que estoy escribiendo, voy leyendo, voy aprendiendo y mi memoria va a funcionar mejor, ¿sí? Analizar y actuar. Entonces, actuar tiene que ver inicialmente hablar con sus papás, ¿cierto? Si encontré un problema de postura en un jugador, dependiendo a su edad, el primer medio es hablar con su familia. Darle a entender de que estoy pendiente de su hijo, de que me encontré esta situación que de pronto ellos no la habían visto y pueden ir a un especialista y solucionar ese problema. En segundo caso, puedo preguntarle a un compañero mío. Yo tengo amigos que son médicos, tengo amigos que son nutricionistas, fisioterapeutas, en fin, puedo preguntar sobre un procedimiento que yo pueda utilizar con él, con su debido permiso. Eso me hace ser un mejor entrenador, un mejor profesional. ¿Listo? Bueno. Vamos a iniciar ya con nuestro tema de hoy, que es los test. La definición de test. Los test físicos son pruebas que se realizan con la finalidad de medir y cuantificar la condición física y la salud corporal de una persona. Todos los test, en especial los de mayor exigencia, deben realizarse bajo los siguientes parámetros. Primero, los debe aplicar personal capacitado y certificado. Sobre todo estamos hablando de los test físicos. Los test técnicos ya los vamos a ver al final. Tienen componentes un poco más tranquilos en ese aspecto. Pero los test físicos deben ser muy rigurosos en su ejecución, en su planeación y responsablemente ejecutados. No los debe hacer una persona porque sí. Debe tener capacitación y debe estar certificado. Gracias a Dios, hasta la fecha de hoy, no hemos sufrido ningún caso en el cual perdamos a un alumno, ¿cierto? Ya sea por una insuficiencia respiratoria o por una mala caída o por un mal movimiento o que haya quedado discapacitado de alguna forma. Gracias a Dios, no he tenido esa situación. Muchos de los entrenadores no han tenido esa situación, pero que no sea una experiencia como esas la que nos dé una lección de cómo trabajar con nuestros chicos. Entonces, sumamente importante tener capacitación y estar certificados para hacer ese tipo de trabajo. Se deben realizar en espacios y ambientes idóneos. Ya vamos a mirar ahorita los tests, por ejemplo, un test de atletismo, ¿sí? Un test en el cual vamos a trabajar resistencia o que necesito un espacio grande. No lo puedo hacer en un pasillo, no lo puedo hacer en media cancha, ¿cierto? Hay test que se necesita un espacio idóneo. Hay otros que sí se pueden hacer en la cancha, pero es importante ir cambiando el espacio de entrenamiento de nuestros jugadores, no solamente en la cancha. Podemos hacer actividades al aire libre, podemos llevarlos a la pista de atletismo, podemos llevarlos a sitios donde haya campo traviesa, graderías, etc. Tener en cuenta los protocolos de seguridad y de salud. Antes de iniciar un proceso de entrenamiento con los chicos, debemos tener conocimiento de su estado físico y psicológico inclusive, ¿sí? Como haciendo un chequeo, que ya lo vamos a mirar ahorita, que nos dé una idea de hasta dónde puedo llegar con ese deportista. Yo soy de la época en la cual a nosotros nos ponían a entrenar y hasta que muriéramos, prácticamente ese era el límite, hasta que ya no diéramos más. Y a veces habían compañeros que se desmayaban, algunos se descompensaban de otro tipo, de otra manera, porque a veces no habían esos chequeos que hoy se hacen, ¿sí? Se entrenaba al límite siempre con todas las personas como si todos estuviéramos en el mismo nivel, ¿cierto? Entonces es muy importante tenerlos pendientes los protocolos de seguridad y salud. Deben ser planificados, registrados y tener seguimiento.
los test obligatoriamente deben ir acompañados de un registro, una tabla en donde se anoten las marcas, los tiempos, las distancias, todo lo que los deportistas han, los resultados de los test, para que cada deportista conozca sus resultados, su rendimiento, en qué debo mejorar, en qué voy bien, qué proceso debo seguir para mejorar mi saltabilidad, por ejemplo. Es muy importante para el jugador ver esa tabla y para el entrenador, porque los test se hacen una vez y después a la segunda vez se hace un comparativo y se puede mirar si ese deportista ha evolucionado o, por el contrario, no ha podido mejorar. Los deportistas deben cumplir con los requisitos previos. Los tests no se pueden hacer como de sorpresa, ¿cierto? Es muy importante que un test se anuncie con anterioridad. ¿Por qué? Porque los deportistas deben presentarse a los tests con unos requisitos previos, que son dormir bien, mínimo 7 horas antes de presentar el test. No haber consumido bebidas alcohólicas. Obviamente esto es para los mayores, ¿cierto? Los chicos se sobreentiende que no deben consumir esas bebidas. Deben estar físicamente sanos, es decir, no deben tener ni gripa, ni deben tener ninguna patología que pueda limitar o pueda dar algún riesgo a su integridad física dentro de la prueba. Y hay otros requisitos que vamos a ver más adelante. Entonces, habíamos dicho que tenemos test físicos y test técnicos. Dentro de los test físicos vamos a ver algunos test, porque son muchos los test existentes. Vamos a mirar los de resistencia, fuerza, potencia, velocidad y flexibilidad aplicables al baloncesto. Test técnicos: lanzamiento, dribbling, pases, físico-técnicos y de habilidades. ¿Listo? Entonces, lo que dije anteriormente, antes de iniciar una fase de entrenamiento o una preparación física, debo hacer un análisis de antropometría, ¿sí? ¿Qué es la antropometría? Es la ciencia que mide y analiza las dimensiones y algunas características físicas del cuerpo humano para establecer patrones y conductas médicamente comprobadas y así establecer procedimientos que mejoren el estado físico, capacidad y rendimiento del deportista. Hay muchas mediciones, obviamente, que abarca esta ciencia. En el deporte, inclusive, hay una gran cantidad de mediciones. Pero las que podemos utilizar para nuestros registros como entrenadores son la talla, el peso y el índice de masa corporal. El índice de masa corporal lo podemos encontrar con una fórmula que es el peso del deportista dividido en su altura al cuadrado, ¿sí? Ya vamos a mirar una tablita donde podemos encontrar los resultados. Con una simple tabla podemos encontrar ya los primeros indicios de algún problema físico en nuestros deportistas. Entonces, repito, el peso, la talla, ¿sí?, nos determinan el índice de masa corporal. Ese trabajito demora 15 minuticos, lo puede hacer inclusive un asistente técnico, un compañero de trabajo. Mientras hacemos el entrenamiento, él puede ir llamando a un grupo y le puede ir haciendo su análisis antropométrico. Entonces, aquí tenemos la fórmula en la cual nos va a determinar si nuestros deportistas están bajo de peso, normal, sobrepeso, obesidad o hacia adelante. Podemos llegar hasta obesidad 4. Entre hombres y mujeres tenemos dos tablas diferentes según su edad, ¿cierto? En hombres tenemos la tasa que debemos observar. Por ejemplo, si trabajamos con un equipo sub 15, aquí tenemos los valores que debemos tener en cuenta, si son chicos o si son niñas. ¿Listo? Otras tablas que podemos conocer
No tenemos que ser especialistas en esto, simplemente debemos tener un cierto conocimiento para saber de qué nos están hablando, para poder interpretar un problema. Entonces acá tenemos, como les dije, el índice de masa corporal y acá tenemos una tabla de crecimiento en la cual podemos encontrar algunos problemas de crecimiento en algunos chicos y determinar algunas dificultades a tiempo que se pueden corregir. Bien, vamos a empezar con el primer test. Vamos a hablar de resistencia. Este test lo he hecho varias veces, me ha dado muy buen resultado y es muy dinámico, ¿sí? Se llama test de Kursnavet. Es un test que tiene como objetivo estimar la capacidad aeróbica obteniendo de forma indirecta el consumo máximo de oxígeno, ¿sí? Entonces, los materiales que necesitamos para este test son la cancha de baloncesto a lo largo o un espacio que tenga un mínimo de 20 metros. Puede ser una cancha de fútbol, puede ser la misma cancha de baloncesto o alguna plazoleta que debe tener 20 metros. Necesitamos obviamente el pito y cronómetro, la tabla de seguimiento. Pues debemos utilizar un monitor, un asistente, una persona que nos colabore, porque el registro, no puedo estar registrando y viendo el ejercicio. Entonces, este ejercicio se puede utilizar con un audio. ¿Sí? Hay una aplicación ya que podemos descargar en los teléfonos que tiene el audio grabado, se llama sonido VIP. ¿Sí? Lo pueden encontrar en las aplicaciones de sus teléfonos. Ahí, con un amplificadorcito de sonido, él va dando las señales. ¿Cómo es la prueba? Este jugador, este deportista, tiene que recorrer estos 20 metros repetidamente acorde a un sonido que él va a escuchar, ¿sí? Entonces, esta prueba la conocí hace 25 años, la hacían los árbitros de Santander y ahí fue donde la conocí. Esta se hace en alto rendimiento también. Entonces, el deportista inicia con desplazamientos de 20 metros con 9 segundos en cada recorrido. 9 segundos, él debe detenerse acá. Cuando suenen el pitico, vuelve y arranca. No puede adelantarse al sonido del pito o al sonido del bip. Y al minuto, ese tiempo de 9 segundos se va reduciendo en la segunda fase. Al minuto se va reduciendo y así sucesivamente hasta que llegue a hacer recorridos de 4 segundos, ¿sí? En la siguiente tabla vamos a mirar esas velocidades que vamos a manejar. La primera fase, o sea, en el primer minuto, prácticamente el corredor va a estar a una velocidad de 8 kilómetros por hora. Es decir, que durante ese minuto va a recorrer 133 metros, ¿sí? En el primer minuto. En el segundo minuto, ya la velocidad va a incrementar. Mira que tenemos hasta 23 minutos. Prácticamente cuando un jugador ya llega a 15 minutos ya está en un buen estado físico. De 15 minutos hacia arriba ya está en un buen estado físico, ¿sí? Entonces aquí tenemos esta tabla en la cual podemos determinar. Espérame, perdón un segundito que está entrando otra llamada. Bueno, qué pena con ustedes, pero como estamos grabando con mi teléfono personal, pues a veces ingresan algunas llamadas que nos interrumpen la grabación. Entonces, con esta tabla podemos registrar el comportamiento y el rendimiento de nuestros deportistas y poder decirles en qué nivel se encuentran físicamente. Estamos hablando de resistencia. El segundo test es el test de la milla y media. Una milla y media son 6 vueltas a un estadio de atletismo, a una pista atlética. Una milla serían 4 vueltas. Una milla y media serían 6 vueltas. Entonces, el objetivo de esta prueba es estimar la capacidad aeróbica obteniendo de forma indirecta el consumo máximo de oxígeno. Materiales, la pista atlética o un terreno bien delimitado y medido. A veces no tenemos la pista atlética, pero sí tenemos la cancha de fútbol. Lo que debemos hacer es medir cuánto tiene el recorrido de la cancha de fútbol
y hacemos el ajuste con la fórmula de cuántas vueltas tendríamos que dar a la cancha de fútbol, ¿sí? No necesariamente debe ser la pista atlética, que es lo ideal, pero podemos trabajar con un estadio, con una cancha de fútbol, podemos trabajar dándole vuelta a un estadio, ¿cierto? O cuando tenemos algunas zonas que podemos trabajar, lo importante es que estén bien medidas y delimitadas. El desarrollo, recorrer los 2.413 metros en el menor tiempo posible, manteniendo un ritmo constante y regulando la respiración. Cada test tiene sus fórmulas y tienen sus cuadros en los cuales vamos a determinar en qué nivel están nuestros deportistas. Un cuadro siendo mujer, siendo hombre, y hay otros que vienen por edades, menores de 15 años, mayores de 15 años, mayores de 20 años y así. El test de Cooper es un test conocido por todos. Consta de dar un recorrido en la pista atlética por 12 minutos consecutivos. Y en esos 12 minutos se miden cuántas vueltas dio o qué recorrido alcanzó a dar en esos 12 minutos. Objetivo, estimar la capacidad aeróbica obteniendo de forma indirecta el consumo máximo de oxígeno, igual que el anterior. Los materiales son los mismos. Ojo que debemos siempre tener la tabla de seguimiento en el cual debo registrar el rendimiento de cada deportista. Entonces, esa no tiene mucho problema, ¿cierto? La anterior tenía que ver con cuánto tiempo demoro en recorrer una distancia determinada y esta, cuánto recorrido o cuánto puedo recorrer en 12 minutos, ¿sí? Tienen que ver la una con la otra. Esta sería la tabla para registrar el rendimiento de nuestros jugadores. Son hombres, son mujeres, dependiendo a su edad, menores de 30 años, mayores de 30 hasta 40 y así sucesivamente. Todo viene ya estandarizado para simplemente, llevando una tablita en Excel, podemos determinar fácilmente el estado físico de nuestros deportistas. El último que vamos a ver de resistencia se llama el test de burpee. Este es un ejercicio que yo conozco hace poco, realmente, ¿sí? Que es de gran exigencia física, ¿sí? Lo vemos acá en la imagen. Aquí el objetivo es estimar la resistencia anaeróbica láctica. Los materiales, cronómetro, pito, superficie plana, ¿sí? Y obviamente la tabla de registro. Y también cuenta con su tabla de resultados, tabla de seguimiento, en donde vamos a incluir los datos que nos dé el test para decidir en qué estado están nuestros deportistas. Es muy importante que en estos tests trabajemos con alguna persona, alguien que nos colabore como supervisor, como juez, ¿sí? Como testigo, para que nuestros deportistas ejecuten bien esos movimientos. Generalmente nosotros lo hacemos cuando trabajamos por parejas. Entonces, mientras un jugador trabaja, el compañero va mirando, va contando cuántas va haciendo y es esa persona es la que nos da el registro. Entonces, es una manera fácil de trabajar, ya sea cualquiera de estos test de resistencia, se hacen por grupos y cada grupo se encarga de hacer el seguimiento visual y el registro de cuántas vueltas, cuánto tiempo, y así es más fácil el trabajo. Vamos a hablar ahora de los test de fuerza. Vamos a empezar con el test de push-up, que es flexiones de brazos, ¿cierto? Entonces, el objetivo es estimar el nivel de fuerza, resistencia en los músculos de los brazos. Materiales, cronómetro, pito, una superficie plana y antiderrapante, ¿sí? Para que no se nos vayan a resbalar nuestros compañeros. Y la tabla de registro. ¿En qué consiste la prueba? Primero, socializar la ejecución del ejercicio, ¿sí? Que se haga debidamente. Y la prueba consiste en cuántas flexiones de brazo puede hacer un deportista en un minuto. La única diferencia es que las tablas vienen estandarizadas para hombres y mujeres y la ejecución de la flexión de brazos de las chicas es apoyando la rodilla en el piso. Así vienen las tablas. Hoy en día a las chicas ya no les gusta que las discriminen, que digan no, los hombres trabajan así y las mujeres así. Ya las mujeres encontramos que inclusive hacen más flexiones que hacen muchos hombres.
pero este test viene aplicado de esta manera. Los hombres en esta posición y las mujeres apoyando la rodilla en el piso. Test de abdominales. Básicamente funciona de la misma manera que el test de flexiones de brazos por tiempos de 1 minuto, ¿sí? Tiene su tabla, ¿sí? Y el objetivo es estimar el nivel de fuerza-resistencia en los músculos abdominales. No tiene más que explicarse, tiene su tabla también para hombres y mujeres. Básicamente lo que debemos tener mucha atención es en la ejecución. No valerle al deportista abdominales mal hechas. Debe ejecutarlas correctamente para que cuente en el registro. Test de salto vertical. Este test lo hemos hecho muchas veces, ¿sí? Se mide la potencia explosiva, la fuerza explosiva o la potencia de los miembros inferiores de las piernas, ¿sí? Entonces, materiales, necesitamos una pared o a veces podemos utilizar un espacio vertical, ya sea el margen de una reja, obviamente que no tenga peligros para cortes, o muchos otros entrenadores más creativos ponen una cuerda, ¿sí? Y la ponen a colgar de un techo y ahí hacen su medición, ¿sí? En este caso trabajamos con una pared en donde hacemos una primera medición con el deportista levantando su mano. A veces maneja con sus dedos y alguien le marca, o el mismo deportista pone una marquita con una tiza, ¿sí? Pone una marquita en el punto más alto donde él pueda tocar, en este caso sería el punto A, y al saltar marca pone una nueva marquita, y lo que mida del punto A al punto B es el registro que vamos a tener en cuenta. Aquí tenemos igual las tablas donde podemos hacer el registro y tener en cuenta el resultado de nuestros deportistas. Esta prueba de salto vertical se hace sin impulso. Las dos piernas van alineadas con una pequeña separación entre ellas y la prueba inicia con una semisentadilla. Ese es el único impulso, no podemos dar pasos hacia atrás ni hacia adelante. El test de salto de longitud es un test que se desarrolla de la misma manera que el anterior, solamente que la medición no es vertical, sino es horizontal. Entonces, estima el nivel de fuerza explosiva, o sea, la potencia en los miembros inferiores, igual como lo dijimos en el anterior test. Como vemos en la figura, se ubica el deportista sin tomar impulso, con las dos piernas alineadas, hace un movimiento con sus brazos hacia atrás, ese es el único impulso que puede dar, hace un salto y se toma la medida del primer punto de contacto que tenga en el piso. Para este test se recomienda, se puede hacer en un piso normal, en la cancha, pero si tenemos la posibilidad de desarrollarlo en un espacio donde haya pasto o donde la superficie no sea tan dura debido a que el impacto acá es fuerte, ¿sí? Entonces se puede desarrollar, pero en la cancha también lo podemos hacer. La medición se toma desde el punto A hasta el punto B y acá tenemos la tabla de registro. Vamos a empezar ya con los test de velocidad. Como dije al principio de la charla, son muchos los test que podemos aplicar, ¿sí? Hay unos que son aplicables al baloncesto, otros que no, ¿sí? Pero hay muchos que podemos desarrollar dependiendo al espacio que tengamos. Si yo no cuento con la posibilidad de encontrar o llevar a mis chicos a una pista de atletismo, pues el test de resistencia que debo hacer no debe ser el test de la milla y media, ¿cierto? Sino hay otros test que podemos aplicar. En este caso estamos hablando de velocidad, test de 10×5. Entonces, es parecido al test que vimos de Course-Navet, pero la distancia son solamente 5 metros y el recorrido que vamos a hacer es 5 veces el recorrido de ida y vuelta. Es decir, 5 metros y 5 metros son 10 metros, por eso se llama 10×5, 10 metros 5 veces. Entonces, esa es la distancia que debe recorrer el deportista a su máxima velocidad. Es un test de velocidad, no de resistencia, de velocidad. Entonces,
La persona que está encargada de llevar el control debe irle contando las series para que él sepa y en su última serie no se detenga, sino pase derecho. Es decir, empieza la primera serie, la segunda serie, la tercera serie, la cuarta serie y en la quinta él debe pasar derecho. No debe detenerse en el cono porque eso afectará su puntaje o el tiempo de ejecución del test. Test de los 50 metros. Aquí prácticamente hablamos de una competencia de velocidad pura, pero no de 100 metros, sino de 50 metros. Es muy sencillo estimar la velocidad de traslación. El objetivo. Los deportistas podemos hacer grupos de a 3, de a 4, de a 5, dependiendo también a la cantidad de personas que tengamos para mirar quién llegó primero y tomar el registro, ¿cierto? Entonces, si cuento solamente con un cronómetro, debe ser una prueba individual, ¿sí? Por eso los circuitos son muy importantes, lo que vimos antes, porque mientras unos deportistas están haciendo una actividad diferente, otros están presentando esta prueba. Y así no tenemos dificultades en la dinámica de nuestro entrenamiento. Entonces, esta prueba es muy sencillita. Arrancan en una posición inicial, no deben arrancar tocando el piso, sino semisentadilla, una posición media y un pique en velocidad de 50 metros. Se registra el tiempo de ejecución. Se puede hacer en 2 rondas o en 3 rondas. Vamos a empezar ahora con los test de flexibilidad. En este test, se llama test Sit and Reach. Entonces, este test se puede hacer de varias maneras. Aquí vemos la forma en la cual vienen los libros, ¿sí? El objetivo, medir el nivel de flexibilidad de la zona lumbar y cadena muscular posterior. ¿Listo? Cadera debe ser ahí. Entonces, materiales, un cajón, cinta métrica y la tabla de registro. Entonces vemos aquí en la figura que la jugadora, la deportista, se ubica con las piernas totalmente estiradas, no se pueden flexionar, ¿sí? La medición empieza en donde su espalda está recta y sus brazos están acá, por eso empieza la medición desde aquí, ¿sí? Cuando ella está sentada y sus brazos dan hasta acá. Cuando ella se inclina, ahí es donde empieza a hacerse la medición y esta sería la tabla de registro, ¿sí? En mi época, la medición se hacía diferente. Nos colocábamos en esta posición y empezaba a medirse desde aquí. 0, 1, 2, 3, 4, 5 o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así tomábamos ese registro. En mi época, esto se hace ahora de esta manera. Pero hay otras formas de hacerlo. Aquí estoy hablando lo que les comenté ahorita. El punto A se toma con la espalda recta y en esta posición y se mide hasta donde ella puede tocar. Pero también lo podemos hacer de esta manera. Con la cinta métrica en el piso, sin utilizar ningún cajón, se toma la medida desde acá y el punto B estaría hasta donde ella más pueda alcanzar. ¿Listo? La tabla de registro y seguimos. Vamos ahora a empezar con los test técnicos, ¿sí? Los test técnicos. Entonces, este test a mí personalmente me ha servido muchísimo. Primero porque me ha dado resultado con los jugadores, han mejorado mucho su técnica, su mecánica de tiro, su efectividad y su conocimiento sobre su tiro. Este es el más importante de todos en lo que tiene que ver con el lanzamiento. Por eso lo pongo como ejemplo. Entonces, en la cancha se pueden ver números del 1 al 24. Los números impares están en este lado de la cancha. Los números pares están en este otro lado de la cancha. En la mitad de la cancha encontramos conos que nos ayudan a que cuando el jugador se desplace y pase por acá, haga cambios de dirección, haga control de balón y no sea simplemente un traslado de un lado al otro de la cancha. Entonces, el objetivo, mejorar la mecánica de lanzamiento, identificar puntos fuertes y débiles, mejorar la memoria muscular, recolectar datos referentes a la eficiencia, precisión y constancia del lanzador a lo largo de la prueba. Los materiales,
Estos números se pueden hacer con tizas de colores o se pueden hacer con cinta para enmascarar, o a veces yo lo hago con unas hojitas de colores y las pego con cinta pegante, ¿sí? Este tipo de pruebas se hacen con planeación. Recuerden que todas estas charlas hemos hablado de la planeación. Entonces, esto no se puede hacer en el momento de iniciar la clase, ¿sí? Ya debe estar puesto todo esto en el momento de que va a iniciar la clase. Cuando los chicos llegan a su clase ya deben estar los números puestos en el piso. Ahora, hay otras escuelas, otros clubes, otros equipos de otros países que ya cuentan con unos pequeños tapeticos que ya vienen, que se fijan al piso, y eso pues obviamente facilita el trabajo del entrenador. Pero acá pues somos recursivos y utilizamos estos números de esta manera. Socialización. Es muy importante que los jugadores conozcan los objetivos del test para que hagan su propio análisis y mejore su confianza. Ya vamos a mirar de qué estamos hablando. Entonces, el desarrollo de la prueba. Siempre hemos dicho que para mí es un error grave, mortal, poner a hacer una fila a los jugadores para que hagan un tiro. Bueno, en esta prueba se hace una fila de esa manera, pero es la única fila que se hace y consta solamente del primer tiro. Esta prueba se desarrolla para un máximo de 8 jugadores. A veces podemos incluir 10 jugadores, pero está más o menos entre 8 y 10 jugadores, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de circuitos y test para trabajar con gran cantidad de deportistas. Si son 24, si son 20, puedo hacer 2 grupos de 10. Si son 24, puedo hacer 3 grupos de 8, ¿sí? Porque esta prueba no tiene una gran duración. Y mientras tanto, los otros deportistas pueden estar haciendo otra actividad. Entonces, la fila que se hace inicialmente, ¿sí? Cada uno con su balón, todos empiezan detrás del número 1. Si este jugador lanza y falla, tendrá que hacer la cola nuevamente. Si anota, debe pasar al número 2. Los números están estratégicamente ubicados en el espacio de la cancha para medir muchas cosas, para obtener muchos resultados de este test. Por ejemplo, podemos ver que hay unos números que están de frente, laterales, diagonales y a distancias corta, media y larga, que ya lo vamos a ver enseguida. Listo, entonces, los jugadores tienen una oportunidad por turno, listo, entre recorrido y recorrido hacen cambios de dirección. Estos jugadores solamente se van a ver así en el primer tiro. Ya después del primer tiro, ellos ya aparecerán en su respectivo número, dependiendo a su rendimiento y de la efectividad de su lanzamiento. Entonces, aquí podemos ver que de esta manera, con colores es mucho más fácil identificar, mucho más fácil analizar los resultados de este test, tanto para los jugadores como para los entrenadores. Este test se hace con 24 números, pero se puede adaptar a 12 números, a 16 números, a 15 números, a los números que el entrenador crea que puede utilizar. Pero el test se desarrolla con 24 números. Vemos aquí en la tabla que los puestos que están en amarillo tienen la particularidad, son 6 y tienen una distancia corta. Son lanzamientos de frente y diagonales, pero con una corta distancia. Los puntos verdes que vemos aquí son 4 y trabajan media distancia, un lanzamiento de media, básicamente frontal a la canasta, ¿sí? Los puntos azules son 4 y trabaja media distancia, pero con una ubicación lateral a la canasta. O sea, no vamos a tener el apoyo del tablero. Un tiro preciso al aro. Los puntos rojos ya tenemos media distancia diagonal. Desde estos tiros podemos enseñarle a los niños o a los chicos a que puedan medir su tiro con el tablero o un tiro limpio. También desde estos 2 tiros diagonales. Y por último tenemos 6 lanzamientos, que son los que vemos acá en rosado o en color púrpura, que son de larga distancia. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y terminaría la prueba. La prueba se puede hacer de muchas formas. Esta prueba, un jugador de alto rendimiento la termina en 3 a 4 minutos, ¿sí?
y ahí hacia atrás, ¿cierto? Pero se puede hacer de muchas formas. Por ejemplo, se pueden hacer equipos, es decir, equipos de a 3. Entonces, cada minuto cambia un jugador. Entonces, lo que ese jugador logre hacer en un minuto y al sonido del pito cambia y el compañero sigue desde el número que quedó el primer jugador. Esa es una forma dinámica de hacerse, incluyendo a equipos, ¿sí? También podemos hacerla por lapsos de tiempo cortos, es decir, arrancan y hay 2 minutos y va al otro grupo. Digamos que el compañero número 1 quedó en el 7. Cuando sea su segunda ronda, continúa en el número 7. Ya es metodología del entrenador cómo puede utilizar este test. Lo importante es que registre los datos y que sirva de algo. Es muy importante. ¿Qué hemos encontrado con este test? Por ejemplo, hay jugadores que lanzan de aquí y no son muy efectivos. Han tenido problemas, se demoran 3, 4, 5 tiros en pasar de esta posición. Pero resulta que lanzan de aquí o lanzan de aquí y son efectivos. Entonces, quiere decir que ese jugador, cuando esté en un partido, va a identificar cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles y va a mejorar su eficiencia dentro del juego, su rendimiento. Es decir, a veces encontramos jugadores que meten 20 puntos, pero fallaron el 67, el 80% de sus lanzamientos, ¿sí? En cambio, de esta manera podemos hacer que nuestros deportistas se especialicen en los tiros que tienen mayor probabilidad, ¿sí? Estadísticamente hablando, este test es muy bueno. Entonces, el jugador, si se encuentra en esta situación, de pronto no vaya a hacer ese tiro, sino busque una mejor opción. ¿Listo? Bien, ya vamos a terminar. En estos test técnicos no vamos a gastar mucho tiempo porque ya son test que implican la creatividad del entrenador, ¿sí? Lo pueden adaptar, lo pueden cambiar de diferentes formas dependiendo al material que tengan, a la cancha que tengan, al recurso humano que tengan. Entonces, este es un ejemplo sencillo, ¿sí? El objetivo del test de dribbling es mejorar el control y la conducción de balón con la mano derecha y con la mano izquierda, utilizando diversas variantes como velocidad, cambio de dirección, cambios de ritmo, entre otros, ¿sí? Cambiar de ritmo es pasar de un ritmo lento a un ritmo rápido, ¿sí? Hacer pequeñas paradas, cambios de dirección, controlar el balón. Entonces aquí vemos un circuito, un test, perdón, de dribbling en donde el jugador trabaja la velocidad, ¿sí? En este trabaja cambio de ritmo. En este trabaja cambios de dirección, ¿sí? Entonces el entrenador puede hacer su test a su manera, bien planeado, eso sí. Pasamos ahora al test de pases, de la misma manera. Aquí el objetivo es mejorar el control, el manejo, el agarre, la recepción del balón, así como la precisión y velocidad en el pase. Entonces, el pase no solamente tiene que ser preciso, también tiene que ser rápido, ¿sí? Entonces, el jugador debe recibir muy bien el balón, pasarlo exactamente a donde se lo está pidiendo su compañero, ¿sí? Y pasarlo rápido. Entonces, los test que podemos aplicar a este tipo de fundamento son, por ejemplo, utilizando una pared, podemos trabajar cuántas veces, cuántos pases logra hacer en un minuto. Podemos trabajar también ejercicios en los cuales el jugador tenga que pasar el balón a alguien en movimiento y a alguien que no está en movimiento, ¿sí? Es diferente pasarle el balón a alguien que está quieto a alguien que está desplazándose. Cuando le pasamos el balón a alguien que se está moviendo, el pase debe ir un brazo adelante, ¿cierto? Porque mientras el jugador da el recorrido, va a poder capturar el balón correctamente. Y basado en la información que tenga cada entrenador, puede ir adaptando las pruebas según su conveniencia. Bien, circuitos y test. Recomendaciones. Como dijimos inicialmente, esta página, que esto se lo voy a enviar a las personas que lo pidan en sus comentarios. Le voy a enviar, como lo he hecho con todas las personas de las otras charlas, les he enviado toda la documentación, ¿sí? Esta dirección de YouTube contiene un video en el cual hay 10 ejercicios de pliometría. Muy buen video.
Aquí nos muestra la dificultad técnica, la fuerza y la velocidad de ese ejercicio. Son 10 ejercicios muy bien explicados, fáciles de aprender y que podemos ejecutar en baloncesto también. En estas otras direcciones de internet encontramos, y esta me gustó mucho, ¿sí?, diversos ejercicios aplicables al baloncesto, ya sea en pliometría, también en, por ejemplo, el bote, el paso cero, el cambio de dirección. Son todo lo que podamos encontrar, que podamos aplicar. Debemos escribirlo. Eso se nos olvida. Si yo lo veo y no lo aplico, se me olvida. Yo lo veo, lo apunto y después lo puedo utilizar, ¿sí? Entonces es muy importante recolectar la información y abrir una biblioteca, un archivo donde pueda yo guardar todos los apuntes. Finalmente, esta es la bibliografía de los textos que se utilizaron para la ejecución de esta charla, para hacer las diapositivas. Esta es la bibliografía, también va en los soportes y en los archivos. Entonces, pues nada, espero que les haya gustado. Cualquier inquietud, cualquier sugerencia, duda o corrección, algo que yo haya dicho que de pronto creo que me haya equivocado en algo, en sus comentarios estaría muy satisfecho de contestarlos y hasta la próxima. Muchas gracias.